noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a todos. De verdad que para nosotros es un gran placer poder contar con ustedes esta noche. El tema con el que vamos a estar compartiendo hoy es un tema bien interesante, un tema que estoy seguro que a todos nos va a encantar. Así que los dejo con José Manuel para que pueda conversar con ustedes y conocer cómo es la forma de llevarse bien con las personas. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Entonces, el tema que nos corresponde hoy es el arte de llevarse bien con la gente. Entonces, hay una pregunta interesante que quiero hacerte. ¿Por qué llevarme bien con los demás es un arte? Es una pregunta que te hago. Yo sé que de repente me estás diciendo, José Manuel, ¿cómo es posible que tú me estás diciendo? O sea, tú me estás invitando a una conferencia, el arte de llevarse bien con los demás, y me vas a hacer esa pregunta. O sea, quien sabe el tema eres tú. Sí, yo puedo saber del tema o puedo haber eh, 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 preparado el tema para compartir contigo y trabajar algunas cosas. Pero tú como individuo, tú como ser humano, tú como persona pensante, tú como persona relacional, es importante que sepas por qué llevarte bien con los demás. Es un arte. Las relaciones humanas son complejas a per se. Desde que el mundo es mundo, vemos las relaciones humanas. Wow, nada fácil. Cuando vemos en la historia cómo mataban a la gente, cómo le quitaban la cabeza, cuando vemos a un Pedro que era uno de los discípulos de Jesús y, 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 y no maneja su dominio propio, su inteligencia emocional, en ese momento no se llamaba inteligencia emocional como en estos tiempos, se llamaba de dominio propio y todavía en la palabra habla de dominio propio, fruto del espíritu. Y entonces vemos que le corta la oreja a otro, ¿no? Entonces vemos que pasa alguien por allí y no nos agrada o dice algo, o no nos da los buenos días, o damos los buenos días y no nos responden. Entonces, el relacionarte con los demás es complejo. Comenzando que relacionarte contigo mismo o relacionarnos con nosotros mismos es hiper complejo, porque a veces no nos entendemos, a veces reaccionamos de tal manera y decimos, bueno, chamo, ¿qué te pasó? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? No era para tanto. Después que lanzamos el agua no podemos recogerla. Podemos recoger un poco, pero no todas ni de la misma forma, ¿sí? Entonces, es bien complejo relacionarse con los demás, pero esto no debe ser piedra angular de tranca para nosotros relacionarnos, porque estamos hablando que la comunicación es un arte y relacionarte es parte de la comunicación y relacionarte es cómo, o sea, de manera verbal, de manera escrita, inclusive en estos días María Los Ángeles me decía, ¿y por qué escribes de esa manera? ¿Y cómo de esa manera? Todo en mayúscula, digo. ¿Qué tiene que ver con eso, que escriba todo en mayúscula? Bueno, es que escribir todo en mayúscula significa que estás gritando. Yo, ¿what? Entonces, el no conocer la verdad, fíjate que nos hace cometer errores. Los primeros que tenemos que aprender a relacionarnos somos nosotros mismos. Y eso tiene que ver con el amor. A veces no nos relacionamos nosotros mismos porque a veces no nos aceptamos, no nos amamos, no nos comprendemos. Nos vemos en el espejo, estoy muy flaco, estoy muy gordo, estoy esto, estoy viejo, estoy vieja, o sea, y las arrugas, y la línea de presión, y las patas de gallina, y los códigos de barro, o sea, a veces tienes el cabello ondulado y lo quieres liso, o sea, somos eternamente inconformes, entonces somos complejos. Entonces, lo sabroso y lo más fácil es responsabilizar, por no decir echarle la culpa a los demás. Y entonces no es lo que nos dijo la persona, sino a veces el tono de voz, como nos lo dijo, es en el estado emocional en que estuvimos nosotros en ese momento, estamos nosotros en ese momento. Relacionarse definitivamente, comunicarse, es un arte y por supuesto, llevarse bien con los demás es un gran desafío. Es un arte que se convierte en un gran desafío. Y se convierte más en un gran desafío en la medida en que nosotros no estemos dispuestos a aprender a crecer y a cambiar. No estamos dispuestos a entender que nosotros también somos seres humanos y cometemos errores, a entender que no somos dueños de la verdad. Cada uno tiene una verdad y esa es su verdad, pero no significa que esa es la verdad absoluta. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esas cositas, esos detalles, vamos disfrutando el momento, vamos disfrutando la vida. Hay otro elemento importante que tiene que ver con mi autoestima, con mi valía. Si yo no sé quién soy ni para dónde voy, si yo vengo de una familia eh,
con problemas de Disfuncional. autoestima, disfuncional, ¿no? Y donde no hay esa autoridad del papá o la mamá, o sea, no hay esa familia funcional, no hay normas, no hay valores, no hay principios, entonces nos va a costar relacionarnos con los demás. Yo viví ese proceso por muchos años. ¿Por qué? Porque yo tenía una autoestima en el sótano, no tenía la figura de autoridad, eso también, de alguna otra manera, eso influye en nuestras relaciones, y yo me creía superior a los demás. Pero yo tomé la decisión de hacer cambios. Es un proceso, pero tenemos que estar dispuestos a aprender, a crecer y cambiar. Por allí dice Alvin Toffler que los analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, son aquellos que no están dispuestos a aprender, a desaprender y reaprender. Cuando yo leí eso, wow, yo comencé a hacer cambios. Y uno de los cambios que uno comienza a tener es cuando uno activa su vida espiritual. Entonces, cuando nosotros nos amamos, nos entendemos, sabemos que tenemos que trabajar nuestra autoestima, nuestra valía, nuestra identidad como seres humanos, nuestra identidad con nuestro creador, con ese diseñador que nos diseñó perfecto. Entonces, aprendemos a amarnos y si nosotros aprendemos a amarnos, aprendemos a relacionarnos con los demás. Ahora, hay otra pregunta interesante por acá. ¿Qué debo saber para relacionarme bien con los demás? Ya quita la respuesta. Que debo ser accesible con los demás. ¿Y qué se necesita ser accesible? Es poder escuchar a los demás, es poder ser empático, es poder aprender a escuchar y no solamente a oír, que debo ser accesible con los demás. Y para poder ser accesible con los demás, ¿qué significa? Que yo tengo que ser primero accesible conmigo, tengo que aprender a conocerme, tengo que conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Cada uno de nosotros tiene su talón de Aquiles. O sea, tenemos situaciones. Entonces, yo que estos días le decía a mi esposa, chama, ¿verdad que nosotros somos bien extraños, bien raros? Y ya se me queda bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos tan diferente y es verdad, somos un complemento. Y nosotros muchas veces cuando nos casamos o cuando nos rejuntamos o cuando estamos con otra persona, uno de los graves errores que cometemos es que queremos cambiar a la otra persona. La razón por la cual nos enamoramos de esa persona a veces es parte del conflicto. Una persona muy relacional, de repente dejamos, mira, ¿por qué no? Tú eres muy relacional. No trates a tal persona, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces comenzamos a prohibirle. No. Entonces, ¿cómo vamos a relacionarnos? Tenemos que aprender a ser accesibles unos a otros. Pero eso tiene que ver con quién soy yo, cuál es mi identidad. Tenemos que sanar nuestro niño interior. Muchas veces nuestro niño interior fue muy golpeado en la infancia, en la adolescencia y en la adultez y todavía en la adolescencia, acá hasta los 25 años, no hemos logrado sanarlo. Y esos son los problemas emocionales que llevamos a la relación de pareja, la llevamos al trabajo, la llevamos con mamá, con papá, con los vecinos, con todo el mundo. Entonces, nos convertimos en esas personas chupeticadeajo como era yo, que no queremos y somos muy buenos a veces en el trabajo, aptitudinalmente hablando, con muchas habilidades, con mucha destreza, mucho conocimiento del puesto de trabajo, de la profesión, pero no sabemos relacionarnos. No tenemos aptitud con C. Entonces, en la medida en que comenzamos a conectar todo eso, comenzamos a trabajar. Entonces, la persona accesible es sincera en cuanto a sus habilidades y también su falla. Yo le decía a Los Ángeles, chama, ¿cómo somos tan distintos? Bueno, porque hemos aprendido a convivir con mis debilidades y la fortaleza de María Los Ángeles y viceversa. ¿Ha sido fácil? No. Ha sido una aventura maravillosa. Y seguimos trabajando porque somos seres emocionales. Tenemos picos emocionales. Hoy estamos aquí, estamos allá. Pero si lo reconocemos y estamos dispuestos a permitir que los demás nos, nos digan algo, nos pueden exhortar, nos pueden decir, mira, haz este cambio. No nos molestamos. Hay algunos principios de interacción, precisamente, el poder entender a los demás, conectarte con los demás, relacionarte con los demás, relacionarnos con los demás, tiene unos principios. Todo en la vida tiene principios y valores. Lo que pasa es como no lo sabemos, no lo conocemos, a veces no sabemos ponerlo en práctica o asumimos o damos por sentado. Yo mencionaba hace algunos minutos que comunicacionalmente escribir todo en mayúscula en WhatsApp
significa que estás gritando. Yo no lo sabía. Y en estos días me pareció interesante y le escribí y se lo mandé al grupo nuestro y a otro grupo, donde estamos en común Manuel Los Ángeles y yo. Y bueno, madre mía, Manuel Los Ángeles dice, ¿cómo es posible? Estás gritando, ¿cómo te comunicas de esa manera? Y yo, ¿what? ¿Qué hice yo? Cuéntame. Entonces, hay principios importantes de comunicación. Todos somos ignorantes en cualquier área de nuestra vida. Entonces, desde esa teoría que todos somos ignorantes, todos ignoramos, entonces tenemos que aprender a relacionar, porque precisamente el saber tanto y no saber comunicarnos, porque a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice, el tono de voz que decimos, la postura comunicacional, no solamente es la palabra, son nuestros gestos. La otra vez mi hija me preguntaba, papá, ¿tú estás bravo? Digo, no, no, yo no estoy bravo. ¿Por qué? Dice, seguro, papá. Digo, no, yo no estoy bravo. Ah, ok, infórmale entonces a tu cara que no estás bravo. Entonces, una cosa es lo que dicen nuestras palabras, otra cosa es lo que dice nuestro cuerpo, cómo se comunica. Entonces, hay principios de interacción, de comunicarnos. Primero, la disposición. ¿Estamos preparados para las relaciones? A veces no estamos preparados para las relaciones. En 24 años que tengo como consultor, me he encontrado con líderes, con empresarios, con gerentes, que sobre todo en el área de informática, eso está cambiando. Muchos en el área gerencial, contadores, ingenieros en sistemas, y ellos mismos me cuentan, me dicen, que ellos por mucho tiempo estuvieron embebidos, metidos en la parte técnica, y le costaba relacionarse. Inclusive me han confesado que veían a los usuarios como personas brutas y ellos se veían superiores. Yo, wow, qué interesante. Entonces, ¿tenemos realmente la disposición? ¿Estamos preparados para las relaciones? Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Con quién estamos dispuestos a relacionarnos? ¿Con los que nos caen bien o los que nos caen mal? Los clientes difíciles, las relaciones difíciles, son las que nos enseñan. Una conexión, ¿estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en las cosas buenas de los demás o solamente en lo negativo de los demás? El manual de vida nos dice, por ejemplo, no puedes estar pendiente de la paja del otro, la viruta del ojo del otro, cuando tú y yo tenemos una vida. Es muy fácil ver a los demás los errores cuando no vemos los errores nuestros. Confianza. Podemos desarrollar la confianza mutua. Y por eso es que muchas parejas, muchos matrimonios fracasan porque no hay confianza. Incluso con los hijos, en los trabajos, con nuestro jefe, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros colaboradores. Entonces, es un principio de interacción. Inversión. Estamos dispuestos a invertir en otro. Porque para relacionarse y mantener una relación de amistad, de solidaridad, necesitamos invertir tiempo. Y lo más preciado que nosotros tenemos es el tiempo, que a veces no lo valoramos. A mí me encanta compartir con la gente, me encanta ser amigo. Mis clientes son mis amigos. O sea, para mí es importante invertir tiempo en relacionarme, en ayudar a otras personas, en aprender y desaprender. La sinergia. Podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando, porque a veces somos muy interesados. Y te lo digo porque yo viví en una época de mi vida siendo interesado. ¿Cuánto hay para eso? Entonces, esa sinergia nos permite lograr esas relaciones ganar, ganar. Pero aparte de esos principios, hay principios propios de la interacción. Y está el principio del lente. ¿Y qué significa el principio del lente? Quienes somos determina cómo vemos a los demás. Todo depende del cristal con que lo veamos. Y tenemos que responsabilizarnos en la comunicación. La comunicación es bidireccional. No es 50 y 50, no, es 100%. Yo debo tener 100% de responsabilidad en mi comunicación, con lo que digo, con lo que hago, con lo que siento, igualmente en mi interlocutor. No es que el 50 y 50, no, el 100%.
Entonces, depende del lente, por eso es que dice, depende del cristal con que lo mire. Entonces, desde nuestro cristal, desde nuestro lente, quiénes somos determina cómo vemos a los demás. Si yo soy una persona misericordiosa, si yo soy una persona que, wow, que me pongo, utilizo la empatía, no solamente decir, ay, es que la empatía ponerse en el lugar de los demás, el zapato de los demás. Sí, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Hello, viví con él, viví con ella. Para ver si te vas a poner en el lugar de los demás, en la empatía de los demás, ¿sabes? Entonces, es ponerte en el lugar del otro. El principio del espejo. ¿Qué significa eso? La primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. Y si no nos valoramos y si no nos aceptamos, mucho menos vamos a aceptar a los demás. Porque comenzamos a emitir juicio. Es que fulanito es muy gordo, y mira la mofada que hizo. O sea, entonces, el principio de espejo. ¿Cómo vemos a los demás? Por eso es importante trabajar mucho en nuestra autoestima, trabajar mucho en nuestro liderazgo personal. Porque todavía nos quedamos inclusive lo que aprendimos en la universidad. Como les mencionaba hace ratico, Alvito ofrecía que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, sino son aquellos que no están dispuestos a aprender, desaprender y reaprender. Yo voy a cumplir 60 años. Yo les puedo decir que en estos últimos tiempos me ha tocado reaprender y aprender como no tienen una idea. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida. Estoy dispuesto a servir. Descubrí que mi propósito es ser líder para contribuir a formar otros líderes. Y no solamente en Venezuela, en América Latina y en otras latitudes. Y estoy trabajando para eso y me estoy preparando para eso. Hay el principio del dolor. ¿Qué significa eso? Las personas heridas hieren a los demás y ellos a su vez se lastiman con facilidad. A veces se autoflagelan. Y yo, ¿por qué soy así? Si usted fue lastimado en la infancia, si usted fue lastimado por sus maestros, por su mamá, por su papá, por las figuras de autoridad, usted automáticamente va a sacar, va a vivir a la defensiva, va a vivir creyendo que los demás le hacen daño y no se está responsabilizando en su acción. José Manuel, ¿por qué tú dices, afirmas eso? Bueno, porque yo soy producto de eso, yo lo viví. Yo vengo de una familia disfuncional, el número 7 de hermanos, no tuve la figura paterna, mi mamá murió cuando tenía 14 años, yo creía que me había hecho solo. Yo no respetaba la autoridad, yo no duraba en los trabajos, yo mandaba a todo el mundo para el carrizo, yo era un peleón de primera, yo era un gerente de chupetica de ajo. Y cuando tú tienes una herida en tu dedo, hasta un uñero, que tú dices, qué insignificante, pero cómo duele, porque se llena de pus y te vas y te roza. Cuando tenemos un dolor emocional que no hemos cerrado y no trabajamos la parte del amor y el perdón, vamos a vivir frustrados toda la vida y no vamos a ser felices. Y no vamos a poder compartir nuestra felicidad con otras personas. No estoy esperando que otra persona, la otra vez mi esposo y yo estábamos dando una conferencia de pareja, mi esposo y yo, y mi esposa dice, es que José Manuel no me hace feliz. Y las mujeres se agarran así, José Manuel no te hace feliz. No, él no me hace feliz. Y yo salgo por allá. Y ella tampoco me hace feliz. Y entonces ustedes son pareja y nos están dando un curso de pareja y de relaciones y de eso y me dice que no, ninguno se hace feliz, ¿no? Los Ángeles dice, yo soy feliz y comparto mi felicidad con José Manuel. Y José Manuel es feliz, comparte su felicidad conmigo. Y nos relacionamos. Porque cuando no sabemos dónde estamos, cuál es nuestra identidad, nosotros creemos que los demás nos hacen feliz. Buscamos una pareja para que nos hagan feliz. Inclusive tenemos relación con nuestros hijos porque queremos que nuestros hijos nos hagan feliz. No. Y eso es un trabajo personal de autoestima que cada uno tenemos que hacer. Nadie, absolutamente nadie te hace feliz. El único que te hace feliz es cuando tú tienes una relación personal con nuestro creador. Cuando activas tu vida espiritual. Porque también lo he vivido y sé lo que se siente. Y te lo digo. Entonces, a mí mi esposa no me hace feliz, mi hija no me hace feliz. Yo elijo ser feliz, yo soy feliz y comparto mi felicidad con ella y con el mundo.
El principio del martillo. Este me encanta. Nunca uses el martillo para matar la mosca que se para en la cabeza del otro. Y la utilizamos muchas veces consciente e inconscientemente. Mira, muchacho, apártate de ahí, pum, y le damos un trancazo físicamente. O le decimos, muchacho bruto. O le decimos a nuestra pareja, bueno, ponte las pilas, estás gordo, estás gorda. Y eso lo hacemos. ¿Y cómo nos relacionamos? Entonces, en vez de ser constructores de puentes, somos rompepuentes. Y después dejamos heridas emocionales en los demás y queremos, ay, no, es que no he hecho nada, es que esta persona no se le puede decir las cosas. Pero ¿cómo le estamos diciendo las cosas a la persona? ¿Cómo le estamos diciendo las cosas a nuestros hijos? ¿Cómo le estamos diciendo las cosas a nuestra pareja? El principio del ascensor. Podemos elevar a los demás con una sola palabra, con un gesto, con una sonrisa, o pucutum, llevarlo al suelo en nuestra relación. Al sótano, 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 sótanito. La palabra abre o cierra mundo. Estamos edificando a los demás. Primero nos estamos edificando a nosotros mismos, nos estamos amando, nos estamos entendiendo, nos estamos comprendiendo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, aquí viene una palabra interesante y bien bonita. Y fíjate que Christian Bobet lo dice así. La bondad es un idioma que el mudo puede hablar y el sordo puede oír y entender. Me encantó esta frase y la comparto contigo. En nuestras relaciones tenemos que actuar con bondad, con amor incondicional. No importa si el otro se equivocó, si yo me equivoqué, para eso existe el perdón. Es no jugar de buenas a primeras. Es entender que el otro pudo haberse levantado, puede tener un mal día. O sea, es muy fácil. Señores, yo era de la persona, ay Dios mío, yo le metía el dedo en la herida a la gente, en la yugular. Yo vivía buscando errores en los demás, hasta que un día yo sentí que fue Dios mismo que me reveló y me dijo, mi hijo, pero, hello, vete como eres tú. Y con todos los errores y los horrores que tienes, yo te amo. Yo, ay Dios mío. Otra cosa que para mí fue importante en mi relación de pareja es que yo un día dije, wow, y me hice la pregunta, si yo fuese María de los Ángeles, estuviese casada con un tipo como José Manuel. ¡Pin! Eso me dio, wow, comencé a reaccionar y dije, ah, hay cosas, José Manuel, que tienes que revisar en todas las áreas de tu vida. Y fue cuando dice, como dice Alvin Torres, comencé a hacer cambios, a aprender y a desaprender. Fue fácil llegar a ese momento, ¿no? Después de tantas experiencias, en tantas situaciones. Entonces, en la relación de amistad, en la relación de negocio, debemos relacionarnos con bondad. Sobre todo aquellas personas que tenemos la fisionomía de nuestra cara. Mi fisionomía es fuerte, mi tono de voz es fuerte. La gente incluso me dice, pero estás gritando. No, yo no estoy gritando, estoy feliz, estoy apasionado. Entonces, he tenido que aprender a modular mi voz, a hacer cursos de locución, manejo de la voz, manejo del cuerpo, aprender a hacer ejercicios en el espejo, a sonreírme, porque yo sé que mi fisionomía de cara, mi músculo, o sea, han sido fuertes y he tenido que aprender a suavizar mi rostro, suavizar mi tono de voz, hablar más pausado, aprender a escucharme. Entonces, tenemos que relacionarnos con esta característica importante que es la bondad. Hay tres actitudes fundamentales en la comunicación. Número uno, la aceptación. ¿Qué significa esto? Significa respeto y aceptación de la otra persona como ser humano, distinto y único. Vuelvo y repito, a veces tenemos problemas en las relaciones humanas, en nuestra familia, con nuestros hermanos, inclusive con nuestros padres, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, con nuestros colaboradores, cuando somos líderes, cuando somos empresarios, porque no aceptamos al otro.
y no aceptamos al otro porque sencillamente no hemos aprendido a aceptarnos a nosotros mismos. Una de las cosas que vengo trabajando con las empresas últimamente es trabajo en equipo, calidad de servicio, atención al cliente, liderazgo y todo eso. Y he aprendido, y esa frase se la aprendí a mi hija en el año 2019, que ella decía, papá, hay que entender lo siguiente. Cada cabeza es un mundo, todos pensamos diferente. Necesitamos entender que la diversidad es buena, no es mala, pero tenemos que aprender a pensar juntos. En el poder del acuerdo, esta frase se la copié a mi pastor, que me encanta. Aprender a pensar juntos en el poder del acuerdo. Y eso me permite aceptar a los demás, aceptar sus ideas, respetarlas, aunque no pueda compartirlas. O sea, mira, no me parece, pero no tengo que darle con un martillo. ¿Te acuerdas? El principio del martillo. ¡Pácata! No, esa es su verdad, esa es su idea. No, no, eso no es así. Y yo vivía así, imponiendo siempre mi idea. Entonces hay que aprender a negociar, hay que aprender a preguntar, hay que aprender a decir las cosas. Sigo trabajando en eso. Como decía John Maxwell, eso me encantó. Es parte de esta información la saqué del libro de John Maxwell, Cómo ganarse a la gente. Y primera vez, John Maxwell es el gurú del liderazgo a nivel mundial. Y me encantó una frase que él decía, no necesariamente todo lo que enseño yo lo estoy poniendo en práctica. Y yo, wow, qué interesante. Porque mi esposa dice, uno enseña lo que necesita aprender. Y quizás esta conferencia es más para mí que para ti. Y la estoy compartiendo contigo, porque hay cosas que todavía yo estoy poniendo en práctica y hay cosas que necesito seguir poniendo en práctica. El rechazo. Al rechazar a otro ser humano, puedo afectar su autoestima y herirlo, por lo que se pierde la relación positiva. Y recordemos precisamente, ahorita vimos el principio del dolor, que si soy eh, rechazado y si me duelen las relaciones y si no he tenido una buena relación con mamá, con papá, con la figura de autoridad, automáticamente me siento rechazado. Y el rechazar y el ser rechazado, rechazo a los demás. Y entender que cada ser humano es único, cada ser humano es una criatura de Dios, que después cuando nos relacionamos y activamos nuestra vida espiritual, nos convertimos en hijos adoptivos de Cristo. El rechazo, ojo con el rechazo. Somos muy ligeros para rechazar a las personas. Descalificación, obviamente, viene de la mano. Es la actitud más dañina. Le estamos diciendo a la otra persona que no nos importa, que no nos interesa, ni sabemos que existe. O sea, como dicen los chamos, métete en un bosque y piérdete, bórrate. Tantas palabras que, wow, que son fuertes. La persona descalificada se disminuye, se encierra en sí misma y sufre daño serio, perdiéndose con ello la comunicación. Y ojo, tenemos que estar pendientes con nuestros hijos, sobre todo aquellas personas que tienen hijos adolescentes. Hay muchos suicidios de adolescentes por no tener una buena relación con los padres, porque no sabemos entenderlo, porque no lo escuchamos, porque tendemos a jugar. Y nosotros pasamos por esa edad y a veces no lo entendemos. Y a veces hemos sido padres nada más suplidores de cosas materiales, pero la parte personal y de amor y de afecto no lo hemos hecho. Yo tuve la bendición de tomar una decisión interesante. Mi hijo hoy día tiene 26 años, hace 24 años, de dejar de trabajar en Polar y montar mi propia empresa. Eso me permitió como un gran sueño de poder estar allí con mi hija, llevarla al colegio, estar pendiente de ella, o sea, poder disfrutarla, poder educarlas en principios de valores. Para mí eso es una bendición, porque yo estoy lanzando un hijo al mundo, no un problema al mundo, educada con principios de valores. Las relaciones humanas comenzaron a practicarse desde la creación del mundo. Eh, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
Y lo encontramos en Génesis 2:18. Aunque este pasaje relaciona al hombre con su esposa, notamos que es necesario tener a alguien más para poder comunicar. Por eso es importante la relación de pareja. Como mi esposa dice, somos ángeles de una sola ala que requerimos del otro para poder volar. No podemos estar como el llanero solitario. Necesitamos de la otra persona. Necesitamos de un vecino. Necesitamos de un hermano. Necesitamos de una vecina. Necesitamos de la conserje, del conserje, de todo el mundo. Yo me hago pana de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no sé. A mí no me gusta pintar. A mí no me gusta la mecánica y zapatero sus zapatos. Yo busco a la persona y tengo el mecánico especialista para el Renault, tengo el señor que cuando tenía casa, el tonjado, para que me limpiara el jardín, o sea, todo eso. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de eso. Y me encanta relacionarme con la gente. Antes era así, no, me tuve que aprender, ¿no? Entonces es eso, o sea, es aprender a vivir y a convivir con las diferencias del otro, las fortalezas del otro, también las debilidades. Fíjate, la persona más útil en el mundo hoy en día es el hombre o la mujer que sabe cómo relacionarse bien con los demás. Señores, es importantísimo relacionarse con los demás. Las relaciones humanas son la disciplina más importante en la ciencia de la vida. Imagínate cómo hablan del arte y la ciencia de la vida. La vida es un enigma, la vida es una ciencia, o sea, es compleja. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos a relacionarnos, a entender que somos neuronas espejo, que hay muchas cosas en común de uno con el otro, pero hay también diferencias, tenemos que aprender a vivir con las diferencias. Tenemos que aprender a respetar a la otra persona. Y ya hay, para ir cerrando, hay unos mandamientos en las relaciones humanas. Háblele a la persona amablemente. No hay nada tan agradable como una frase alegre al saludar. Hoy me pasó algo y quiero confesarte, lo quiero abrir mi corazón. Fuimos a hacer mercado a Hiperlíder, acá en Caracas. Tenía rato yo haciendo la fila y vienen dos personas tranquilamente y se colocan en la fila. La persona dice, el próximo, y pasan ellas como si nada. Y regresó el viejo José Manuel, ¿ok? El peleón. Y entonces yo le digo, eran dos damas y yo no debía actuar de esa manera. Yo le puedo haber dicho, por ejemplo, disculpe, perdone, pero me corresponde el turno a mí. No decirle, no le corresponde a usted. Y además la emocionalidad. Entonces, no, se pasen usted, no, no. Ya causé una molestia sin darme cuenta. Yo puedo haber tenido la razón. Se estaban coleándose, lo que sea. Pero yo no tengo derecho a maltratar a nadie. Y nosotros a veces nos creemos superiores a los demás. Y para mí eso fue, wow, Manuel, para mí fue un aprendizaje tremendo. Y le pido a Dios que me perdone porque estoy sencillamente, estoy eh, dañando emocionalmente a una persona. Yo no sé cómo es el día de esa persona, qué pasó, esto, lo otro, y yo en vez de darle una sonrisa o decirle, o ser amable, o sea, porque sencillamente eso lo pueden hacer con mi esposa, con mi hija, con cualquiera. Entonces, lo que tú siembras recoges, pero qué interesante estar consciente de nuestros actos. Entonces hay que sonreírse porque se necesita la acción de músculos para fruncir el ceño y solo 15 para sonreír. Solamente por economía es generoso reír. Llama a las personas por su nombre, la música más agradable para el oído de cualquier persona es el sonido de su nombre. A mí me encanta. Yo voy a un automercado o a donde sea, al señor, el portero. ¿Y cuál es su nombre? Una vez me dijo, una persona me dijo, varias personas me han dicho, ¿y por qué yo tengo que decirle su nombre? Y al principio eso me molestaba, ay, casi como el demonio de Tasmania. Ahora no. Yo le digo, ay, porque sabes qué, yo me llamo José Manuel y yo soy bien curioso. Y a mí me encanta llamar a las personas por su nombre. Y sabes que a mí me encanta mi nombre. Si a mí me dicen José, está bien, o Manuel, pero a mí me encanta mi nombre completo, José Manuel. Y eso al oído me hace música. Y me encanta decirle y nombrar a las personas por su nombre.
Ah, señor, disculpe, está bien. Mi nombre es María José. Ah, José, somos tocayo. Chévere, José. ¿Me explico? Entonces, eso me permite conectar con las personas. Eso lo he aprendido. Sea agradable, amigable, cortés y desea tener amigos. Como yo quiero tener amigos, lo que me pasó hoy no es que me lo cuestiono, sino que lo que me pasó hoy, desde el punto de vista de el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, independientemente de lo que haga, yo dije, ah, espérate, estoy raspado en el segundo mandamiento hoy. Como decía mi pastor, estoy raspado, estoy carnalito hoy y raspé el día. Pero tengo la oportunidad de decir, ¿sabes qué, papá Dios? Dame otra oportunidad de que, como le dijo a Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? No, 70 veces siete. Entonces, sea agradable, amigable, cortés, eso a mí me encanta. Sea cordial, hable y actúe como si todo lo que hiciera fuera un placer. Yo disfruto, yo me apasiono con los cursos, las conferencias, todo, con lo que hago. Me encanta la cocina, disfruto, me encanta hacer comida, hacerles platos diferentes a mi esposa. Ahora que estamos en una nueva fase de nuestra vida, nido vacío, disfruto. Entonces, hagamos las cosas con amor, con placer. Esta es la única vida que tenemos, este es el único día que Dios nos regaló. Interésese verdaderamente en las personas. Puede simpatizar con ellas y todo si se lo propone. Tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestra voluntad para llevarnos bien con la gente. Yo lo viví el año pasado, en el 2021, cuando me enfermé de COVID y estuve a punto de irme de este plano terrenal. Dios me regaló una segunda oportunidad para la gloria de Dios. Y es sorprendente cualquier persona, o sea, yo me he sorprendido, Dios me sorprendió a través de cada persona, una colaboración, un contacto a nosotros, nos traían mercado, mi esposa no tuvo jamás que pagar una bombona de oxígeno, el conector de oxígeno, o sea, un montón de cosas. Dice, Dios mío, medicinas, todo, absolutamente todo. Sé generoso para hacer resaltar las buenas cualidades y cuidadoso al criticar. Yo era, wow, un metedero, a la yugular y en la herida de los demás. Para criticar estaba mandado así. Y todavía sigo trabajando esa parte porque a veces me dice mi esposa, es que me está criticando. Le digo, no, mi amor, estoy exhaustando. Estamos aprendiendo. No, no te estoy criticando para nada. Aprendamos juntos. Porque no es lo que se dice, sino cómo se dice. En estos días de una conferencia sobre la comunicación, le decía a los líderes, sobre todo nosotros los caballeros cuando con nuestras damas, y cuando trabajamos en situaciones de pareja, la parte de comunicación, y los esposos decimos, no, no, no es lo que no, no es lo que dijo, pero ese tonito con que me lo dijo, ese fue lo que no me gustó. Entonces seamos cuidadosos al criticar y al decir las cosas. Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás, te lo agradecerán. Acuérdate del ascensor, acuérdate del martillo, acuérdate del espejo, acuérdate de los lentes. Tenga consideración de los demás en toda controversia. Hay tres opiniones o puntos de vista: la del otro, la del suyo y el correcto. Esté dispuesto a prestar servicio. Lo que más cuenta en la vida es lo que hacemos por los demás. No nos vamos a llevar absolutamente nada, amigos, amigas de este mundo. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera sabemos si nos llevamos nuestro cuerpo, si nos visten o no, no sabemos. Somos sencillamente administradores de Dios, de los recursos que Dios nos da. Pero sí, la gente se va a quedar con una palabra que le dijiste, con un consejo, el que tuviste tiempo para escucharla, para atenderla, el que pudiste ser mentor de alguien, coach, el que pudiste direccionar, eso sí, dejar una huella positiva en la vida. Todo este tema, porque yo he aprendido, escuché una oportunidad a un motivador internacional colombiano que él hablaba de la palabra como el manual de vida. Y yo comencé a escudriñarlo. Para mí ha sido una aventura, o sea, maravilloso. Y todos mis cursos, conferencias que hoy día preparo y todo lo demás, yo lo pongo en el colador de la palabra. Ahí está todo. Relaciones con la pareja, con los hijos, con los jefes, con todo el mundo. O sea, ahí está todo. Y quiero compartirlo, no, no te voy a hablar de cada uno de ellos, pero
algunas citas bibliográficas que hablan de las relaciones humanas: delegación de funciones, cortesía con extranjeros, relación con el prójimo, oportunidad de testificar, actitud hacia el pobre, protección para los esclavos fugados. O sea, hay miles, pero yo te conseguí algunas. Saludo caluroso, interpretación errónea en gestos amigables, sabiduría de Salomón, ejemplo de las relaciones humanas, cuidar a los necesitados, juicios rectos para todos, revelación en relaciones humanas, buenas relaciones humanas en el gobierno, imagínate, librar al prójimo, librar al oprimido, el mayor en el reino, gentilezas con todos, portador de buenas nuevas y cada uno en sus propios asuntos. Y quiero compartir solamente dos, el de Proverbios, el de Filipenses 4 y 5. Regocijado en el Señor siempre, regocijado. Es decir, que tenemos la conexión con alguien, una relación, activar la vida espiritual. Esa es una relación suprema y de allí se derivan todos. Vuestra bondad, acuérdate que te hablé de bondad, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. Entonces, qué bonita, o sea, nos lo dice la palabra, nos lo dice el manual de vida. También en Proverbios 3, 27, 28, no niegues un favor a quien necesita cuando tengas poder de hacerlo. Muchas veces tenemos poder de hacer y ayudar a otro y a veces no lo hacemos, no hacemos la vista gorda, porque no nos cae bien X, lo que sea. Aprendamos a vivir para poder tener una buena relación con los demás. Aprendamos a amarnos, aprendamos a respetarnos, a querernos. Y algo con que quiero terminar, y hay que poner de moda la compasión para aprender a construir relaciones. Te hablé de la bondad como ingrediente fabuloso y te hablo de la compasión. Y más allá de la compasión está la misericordia. Tenemos que compadecer de lo que el otro es, de lo que el otro dice. Somos muy ligeros al emitir juicio sobre nuestros hermanos. Aquí tienes mis contactos, tienes mis teléfonos, tienes mi Instagram, tienes mi correo, mi